Buenas tardes, muchachos, bienvenidos. Buenas tardes, muchachos, bienvenidos. Soy el docente Alberto Bernal, estoy reemplazando al profesor José Antonio que está enfermo hoy, entonces le voy a colaborar hoy en la charla de hoy. ¿Listos? No se asusten, que no es que se hayan metido al salón equivocado. Buenas noches. Buenas noches. Buenas cosas. Buenas noches, bienvenidos. 45. Si me tiene pila que me regale, por favor. 45 la clave. Sí, normalito. Sí. ¿Ese es tipo C? No sé. Ese es tipo C. Ah, no. Se me puede regalar. Sí. ¿Señor? Buenas noches, muchachos, bienvenidos. Soy el profesor Alberto Bernal, que estoy reemplazando por esta noche al ingeniero José Antonio, que está indispuesto de la voz. Entonces, solo por hoy les voy a dar una charlita, ¿listos? No es que se equivocaron de enlace, ¿vale? Tranquilos. Ya empezamos ahorita. Buenas tardes, Listo. profe. Buenas. Buenas tardes a todos. Gracias. Buenas Buenas tardes. tardes, profe. Buenas. Queremos que entren los compañeros y ya ahorita iniciamos. Buenas noches a los que se acaban de conectar. Soy Alberto Bernal, estoy reemplazando solo por el ingeniero José Antonio, que está indispuesto. Ya en unos minutos empezamos. Buenas noches, muchachos, bienvenidos. Ya en unos minutos empezamos. Ya les digo
de qué se trata la charla de hoy. Recuerden, estoy reemplazando al ingeniero José Antonio, que está indispuesto de la voz. Buenas noches, muchachos, a los que se acaban de conectar. Ya en unos minutos empezamos. Hoy estoy reemplazando al ingeniero José Antonio. Entonces, tranquilos, ya empezamos. Listo, 4 minuticos e iniciamos, muchachos. Bienvenidos.
Buenas noches, bienvenidos, buenas tardes, bienvenidos muchachos. Ya 2 minuticos e iniciamos. Bueno, muchachos, son las 6:11 ya, damos inicio entonces a la clase. Bienvenidos. Mi nombre es Alberto Bernal. Soy ingeniero de sistemas, programador, auditor en seguridad informática 27001-2013. También tengo ya 20 años de experiencia en docencia, en desarrollo de plataformas de educación virtual. Hoy voy a reemplazar al ingeniero José Antonio, el profe que está algo indispuesto de la voz, entonces no se le escuchaba nada, entonces me pidió el favor ahí que les diera una charla que tiene que ver con la parte de innovación y desarrollo. Vamos a hablar hoy de un tema que es convergencia tecnológica, vamos a ver qué es, algunos ejemplos de empresas que ya hace muchos años han venido aprovechando digamos que este desarrollo, todo este desarrollo tecnológico y cómo lo podemos llegar a aplicar de pronto analizando como esos casos de éxito y esos pilares, descubriendo cuáles son esos pilares de la convergencia tecnológica, cómo los podemos aplicar. ¿Listos?
Entonces ya ve que están enviando al chat sus nombres y lo del programa para que quede ya el registro de la asistencia, ¿no? Entonces, bienvenidos. Bueno, muchachos, le damos acceso. Le damos 30. ¿Qué tal? ¿Me escuchan bien? ¿Sí? Señor, Vale. Sí, un poquito bajito y mi volumen está al tope, no sé si sea ya. Vale, vale. ¿Los demás cómo me escuchan? bien, profe. Bien, acá se escucha bien. Bien. Bueno. Se escucha bien, profe. Bien, profe. Bueno, muchachos. Listo. Entonces, acá iniciemos. Bueno, muchachos, entonces, digamos que la parte de innovación, la parte de desarrollo es un tema que ahorita, debido al desarrollo, digamos que de tantas tecnologías y aún más con la aceleración que se llevó el mundo en el último año, que no es ningún misterio que la pandemia hizo a los que de pronto estaban renuentes a utilizar estas tecnologías, a industrias que estaban renuentes a obligatoriamente casi llevarlas. Entonces, básicamente en un año se ha hecho, digamos que muchas industrias y tecnologías que de pronto pensaban o lo dejaban opcional, involucrarse, digamos que en desarrollos tecnológicos, lo ha tenido que hacer. Y este tema es indispensable y creo que es clave para todos ustedes como profesionales, porque ahorita que vamos a desglosar, vamos a descubrir qué es la convergencia tecnológica, vamos a ver que es un fenómeno que lleva más de 30 años en el mundo, vamos a ver que sin darnos cuenta la convergencia tecnológica nos ha llevado, ¿sí? Y estamos ya metidos en la convergencia tecnológica, así no seamos o digamos que lamentablemente no seamos los líderes y los que proponen, porque son los grandes big tech, las grandes empresas las que nos han llevado a eso, ¿sí? Que son las grandes empresas como Facebook, como Google, hasta el mismo Amazon, que son grandes empresas de tecnología. ¿Y cómo nos afecta a todos? Digamos que el primer paradigma con el que les empiezo esta charla es que ya los sistemas no son exclusivos para los ingenieros de sistemas, ¿sí? Y como veo, creo que todos son, bueno, no son afines a sistemas, pues son administradores, contadores, son de otros, digamos que están estudiando, digamos que temas de contaduría pública, administración de empresas, eh, que hace unos años se veía como que opcional la parte de sistemas. Pero en la actualidad, y no le estoy hablando del futuro, estoy hablando de hoy que el 24 de febrero del 2021 ya la tecnología no es innovación solo para ir adelante, sino la innovación la necesitamos en nuestros programas, en lo que ustedes están estudiando, para mantenerse. Si hay muchos temas que al final de la charla vamos a ver cómo se han involucrado en el desarrollo diario del desarrollo de sus profesiones. Entonces, el primer paradigma es que no, la tecnología ya no es opcional, digamos que ya es, digamos que indispensable en los procesos diarios de la contaduría pública, de los procesos administrativos, software contable, CRP, CRM, es un poco de términos que ustedes como profesionales los van a empezar a reconocer o ya de pronto los han escuchado, ¿sí? Pero que es indispensable, indispensable que los empiecen a conocer, ¿sí? El primer elemento que vamos a tener en cuenta esto es como el recorrido que vamos a ir haciendo, sin darnos cuenta como simples usuarios, o sea, me refiero a como usuarios normales, ya estamos involucrados en unos procesos de convergencia tecnológica. Después vamos a diferenciar o identificar 4 pilares actuales de la tecnología, ¿sí? De esta convergencia tecnológica en los que actualmente se está desarrollando. Y después en la parte final vamos a ver cuál de esos pilares se están aplicando actualmente, tanto a administración como a contaduría, y en la vida real, cómo puede llegar, digamos que en procesos diarios ya se pueden llegar a utilizar y qué está pasando hoy, ¿sí? A nivel de tecnología, ¿qué está afectándonos hoy? Porque cuando a veces, hace unos años cuando hablábamos de tecnología, hablamos del futuro y eso. Ahora esto va tan
rápido que cuando hablamos de cosas tecnológicas para ponernos al día y a pesar de lo rápido y a pesar de tantos cursos y a pesar de tantas cosas, pues no todos tenemos el tiempo, entonces sí es indispensable tener muy claro la hoja de ruta como para optimizar muy bien lo que podemos desarrollar. Entonces, de eso se trata la charla. Bueno, empecemos por partes. Hablando de convergencia, a mí siempre me gusta que empecemos, digamos, por la parte básica. O sea, cuando hablamos de convergencia es cuando dos o varias cosas, procesos, momentos coinciden en una misma posición o en el mismo tiempo. O sea, tienen un punto de encuentro o de unión, ¿sí? O sea, por ejemplo, ahorita estamos todos convergiendo en este momento a las 6 para una reunión, ¿sí? Esto es una convergencia, ¿cierto? Entonces no es que automáticamente lo relacionemos con un término tecnológico, sino la definición básica es converger, que es encontrarse en un momento, en un lugar, y esto es indispensable para lo que vamos a ver, ¿cierto? Entonces vamos a ver qué tecnologías han convergido se han encontrado en un punto en determinado momento para que nosotros, digamos, podamos desarrollar o utilizar ciertas herramientas. Bueno, ya hablando de tecnologías, cuando hablamos de tecnología como tal, nos referimos a cualquier desarrollo, proceso que se pueda duplicar, implementar, ¿sí? No necesariamente tiene que ser el robot, no tiene que ser lo del ADN que desarrolla la vacuna. O sea, cualquier proceso que nosotros nos pueda beneficiar, ¿sí? Algo tan básico como hacer un lápiz, o sea, un lápiz de madera, de esos normales que dibujamos o que los niños dibujan. Eso tiene un proceso tecnológico y alguien lo tuvo que crear, alguien lo tuvo que investigar, hacer, y ya después con muchos años pasar de hacerlo de manera artesanal a manera industrial, esas máquinas que hacen esos lápices. Mire que cuando hablamos de tecnología involucra toda esa serie de procesos y desarrollos que básicamente nos permiten de una manera más fácil, digamos que realizar nuestras tareas o lo que nosotros hacemos, ¿cierto? Entonces, eso es tecnología. Y cuando hablamos de convergencia tecnológica es cuando miramos cómo diferentes servicios y dispositivos se han encontrado en determinado momento, en determinado tiempo, ¿sí? Esto, digamos que lo que nos permite identificar y nos permite conocer cuáles son los principales, ¿sí? Los principales rutas o los principales pilares que nosotros como usuarios normales o ya como profesionales, digamos que podemos llegar a encontrarlos. Bueno. Bueno, ¿qué procesos son determinantes en la convergencia? El paso de la tecnología analógica a la digital, digamos que es un cambio histórico, entonces toda la parte artesanal a la parte industrial, digamos que la revolución industrial, toda esa carreta que nosotros hemos escuchado. En los últimos años el mismo Internet, que digamos que ha hecho, tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, pero digamos que ha hecho que el conocimiento, ha hecho que vamos a raíz, antes de la pandemia misma, existieran herramientas como las videoconferencias. Esto ha acelerado, por ejemplo, esta misma clase que nos podemos conectar en un momento determinado. Entonces, esos cambios son muy drásticos y a veces se desarrollan sin planear. O sea, no es que vamos a trabajar en la cuarta revolución, que es lo que ahorita están mencionando y lo que vamos a mencionar hacia el final cuando miremos los pilares de la convergencia tecnológica, que hay uno o dos que impactan directamente sobre nuestras profesiones, sobre los administradores y los contadores. Hay unos pilares claves que impactan en el desarrollo ya, y de por sí que las grandes empresas lo han venido desarrollando y que ya cualquier empresa los puede llegar a utilizar, ¿sí? Entonces, bueno, la digitalización de muchos de los procesos, la propagación de Internet como herramienta, miniaturización de componentes, los dispositivos móviles, cámaras, el Internet, digamos que antes, solo unos años, tener un computador, digamos que era la única forma, ya portátiles, dispositivos, pero ya hablamos de consolas,
que televisores conectados a Internet. Entonces son muchos los dispositivos que nos afectan. Cámaras IP en las empresas. Ustedes como administradores ya no necesariamente tenían, unos años sin Internet tenían que ir a de pronto a una empresa muy grande a llevar un control de asistencia. Ahora con tarjetas, con huellas, con no sé qué, y ustedes desde un punto central pueden ver a qué horas entraron o, desde Internet. Bueno, ese tipo de cosas es lo que digamos que podemos empezar a identificar que sin darnos cuenta nos permite desarrollar y digamos que manejarlas, digamos que desde nuestra profesión. Bueno. El primer, digamos que, experimento exitoso de convergencia tecnológica fue el mismo Internet, ¿sí? ¿Cómo lo podemos deducir o cómo lo podemos analizar que es una herramienta que se desarrolló aprovechando la convergencia tecnológica, ¿sí? Primero que todo, si el Internet, con esa herramienta tan importante, tan revolucionaria, ¿sí? Les hago una pregunta. A ver, ¿quién me lo responde? ¿Quién fue el inventor de Internet? Partiendo de eso. ¿Quién me dice? ¿No le suena ningún nombre o qué? ¿O no lo tienen? señor. Robert Kant, Vinton Cerf, no sé. Ellos son algunos de los, pero el punto que quiero llegar, mire que si son tan importantes esos señores deberían tener algunas estatuas ahí o todos tenerlos, pero hablamos de Bill Gates, que es un desarrollador, que no sé qué, hablamos, no sé, los que más fanáticos de tecnología, un señor Elon Musk, que fue uno de los... ¿Leonard fue él o no? Bueno, hay muchos ahí. Si nosotros buscamos en internet vamos a ver una serie de nombres, pero precisamente lo que vamos a ver es que fueron muchas personas en diferentes momentos de tiempo que hicieron muchas tecnologías para que convergiera en un momento que fue básicamente los comienzos de los 90, el Internet. Por ejemplo, sin teléfono no existiría Internet. Y el teléfono lo crearon que por allá que fue Meucci, que fue Bell, no sé qué, y fue muchos años para que el teléfono convergiera en los 90. Vale. El computador también, o sea, el computador, el software, el hardware, que alguien creó el monitor, que otro sistema operativo. Entonces, mire que el punto que quiero llegar en este momento es que fueran muchas tecnologías para que en un determinado momento dijeran, bueno, vamos o mire lo que está saliendo, porque tampoco fue que alguien se sentó, un equipo de desarrolladores y dijeron, bueno, vamos a hacer un super sistema de computadores globales a bajo costo que sea lo más accesible para todo el mundo para compartir videos de gaticos. ¿Sí? Eso jamás se pensó así. O sea, básicamente que el objetivo inicial de Internet, que mucha carreta que nos han dicho ahí de la historia, pues simplemente era conectar computadores y compartir esa información. Cuando ya lograron hacer eso, lo que empezaron fue a descubrir que sobre esa plataforma podrían compartir inicialmente y durante muchos años fue puro texto, fue mucho puro texto sin color ni nada de eso. Y muchos años después, porque el Internet, digamos que como lo conocemos, surgió en los 90s, pero el Internet como plataforma estaba en los 60s, en los 70s, y esos 20, 30 años antes del boom de los 90, pues fue puro texto, ¿sí? Entonces, para que nos demos cuenta, y lo mismo puede estar pasando en este momento. Nosotros podemos estar en un cultivo, en un caldo preciso para que en unos años surja tecnología. O de pronto ya surgió y no la estamos aplicando, porque no necesariamente cuando hablamos de innovación en esta época, no necesariamente estamos hablando de que tenemos que ser los super inventores, sino de pronto tecnologías, aplicarlas de maneras diferentes, optimizar recursos, automatizar, que es una palabra que ahorita está sonando mucho, automatizar procesos, aprendizajes autónomos, eso, digamos, ya empezar a descubrir cómo podríamos llegar a aplicar eso. Y entonces, quiero que sean conscientes hoy de eso, en Internet, o sea,
surgió casi como un accidente, casi, o sea, no se planeó lo robusto. Cuando se creó, básicamente era como compartir información, texto, no sé qué. Ya después alguien digitalizó las imágenes, alguien los sonidos, y después que también videos, después muchas cosas, y muchos servicios, y día a día siguen creciendo y apareciendo muchas cosas alrededor del desarrollo de estas aplicaciones. Entonces, este es digamos que lo primero que sean conscientes es que Internet fue una de las consecuencias de la convergencia tecnológica de muchas, digamos que de muchas tecnologías que nosotros pudimos llegar a utilizar y mantener para poderlas manejar. Acá miramos. Esto. ¿Están viendo esa diapositiva que dice? Sí, señor. Sí, profe. Historia de Internet, ¿sí alcanzan a verla? Sí. Sí, profe. Vale. ¿Qué es esto? Se los voy a copiar para que la tengan ahí, para que la chismoseen con más tiempito. Acá voy a hacer un recorrido muy rápido de lo que es estos elementos que se los voy a pegar aquí en el chat. ¿Qué es? Bueno, básicamente si en esos colorcitos, ahorita los voy a pasar más despacito, lo que es identificar unos que está por décadas, por épocas, ¿sí? No nos vamos a quedar en todo, sino como un recorrido rápido. Pero básicamente, mire que cuando hablamos de la historia de Internet casi arrancamos desde el antes de Cristo, porque el mismo envío de correos, o sea, alguien tuvo que inventarse una carta, enviar correos por personas con caballos. Alguien tuvo que inventar eso. Alguien tuvo que pensar, por ejemplo, en el código binario. Y acaban en 1605 y dirán, bueno, pero ¿cómo harían? Pues porque eso es pura matemática y alguien, digamos que alguien, un señor llamado Bacon, creó, digamos que la teoría y descubrió que cualquier carácter se podía convertir solo en unos y ceros. Muchos años después, cientos de años después, ya lo hicieron con electricidad, del nivel electrónico, todo eso, bueno, que es como la base de los computadores. Pero es la base, digamos eso, lo mismo los primeros logaritmos, las matemáticas, las calculadoras, todos estos sistemas, miren, sistemas de almacenamiento, que fue la base para después llegar a tener computadores, ¿sí? El mismo teléfono, ¿sí? Antonio Meucci, que era el inventor, que después el que lo patentó fue Alexander Graham Bell, las primeras computadoras, bueno. Básicamente ya en los 60 vemos el surgimiento del Internet, los pioneros del Internet con las primeras computadoras, porque en los 60 se marca digamos que un salto drástico en el desarrollo tecnológico. El mundo había acabado de superar la Segunda Guerra Mundial, donde Estados Unidos se involucró, salió vencedor junto a Rusia. Mire que esos aspectos importan porque la razón que Estados Unidos surge como superpotencia es porque ganó junto con Rusia, liberaron a Europa del problema allá de los nazis, no sé qué, y todo el dinero y los científicos y todo eso quedó en Estados Unidos. Y como Estados Unidos no había sido afectada directamente por la guerra, pues todo eso dio para que surgieran y se desarrollaran muchas tecnologías. A partir de la Segunda Guerra Mundial y que termina la Segunda Guerra Mundial y como ganó Rusia, ahí empieza algo que se llama la Guerra Fría. La Guerra Fría, bueno, recordando la finalización de la Segunda Guerra Mundial, fue con una bomba atómica. ¿Todo esto qué es? Pues que es tecnología. Hacer una bomba atómica, usted no busca el manual en internet y la hace. O sea, requiere mucho conocimiento, requiere, digamos que unos minerales especiales, que unas máquinas especiales. O sea, y en esa época estamos hablando, mire, de cuántos años, todo ese desarrollo tecnológico era conocimiento. Entonces, básicamente, acá en esta época es donde arranca ese boom y descubren la importancia del conocimiento, descubren la importancia y aplicaban a muchas áreas. Entre esas, el desarrollo de los computadores. O sea,
digamos que afortunadamente y lamentablemente también, porque va muy atado a las guerras que existieron, pero los computadores, ¿por qué los empezaron a desarrollar? Porque pues los cálculos para hacer un misil, por ejemplo, no es un cilindro de aluminio y llenarlo por explosivos con un lado y gasolina por otro y ya. No, eso tiene química, aerodinámica, o sea, electrónica, bueno, muchos componentes que para que realizar esos cálculos, pues necesitaban este tipo de dispositivos, ¿sí? Acá ya empiezan a hacer, digamos que, pruebas de cómo iban a comunicar los computadores. En el 69 fue cuando lograron hacer, digamos que los primeros envíos, que era puro texto, ¿sí? Acá aparece el señor Victor Cerf, que es considerado uno de los padres de Internet, que fue el primero que dijo en comienzos de los 70 que alguna vez va a haber una interconexión de redes o algo llamado Internet, ¿sí? Entonces, desde esa época empezaron, y básicamente, mire, estamos hablando de los 70s, y el Internet, como lo conocemos, fue a aparecer básicamente casi 20 años después. Correos electrónicos en el 71, primero software. Ahorita hablamos de superempresas tecnológicas, pero miren, en los 70s habían empresas tecnológicas como IBM, ¿sí? Que todavía existen. En esa época era el Google de la época, el Amazon de esa época. Correos, bueno, ahí ya después los pueden mirar. En el 75 aparece Bill Gates, muy joven, crea una empresa y miren, ahorita que mucha gente lo dice que es el culpable de la pandemia, no sé qué, pero este señor en el 75 visualizaba que en cada casa iba a existir un computador. Entonces, este señor ha sido tan visionario que desde muy joven dijo que en cada casa iba a haber un computador y que cada computador iba a necesitar un sistema operativo, ¿sí? Mientras que, y mire que no es la primera empresa de tecnología que existió, ya existía IBM, que era el monstruo tecnológico de esa época, y él relativamente muy pequeño, porque tampoco es que era un pobre muchachito que no venía de una buena familia, tenía sus contactos, pero a pesar de eso era muy visionario y montó una empresa que pues años más tarde se vuelve algo importante. Aparece Steve Jobs también con Apple. Bueno, todo esto también para que después lo vean. Acá en los 80s, miren, para que se den cuenta, miren, acá ya vamos en otra década. Hasta acá aparecen los computadores. Miren que vimos, la base apareció en los 60s, en los 70s, las primeras como conexiones, el software muy básico. Y acá en los 80s se empieza a pensar en el primer computador personal. Entonces, mira el punto que quiero que miremos. O sea, la tecnología a veces que estamos disfrutando en este momento fue gracias a que convergieran muchas herramientas. Mira, el mismo mouse. El primer computador con mouse muy rústico fue en el 82. Bueno, estos ya son virus, que ya después pueden mirar eso. Acá, sin que existiera internet, ya habían 1000 servidores conectados, ¿sí? Entonces, mire, la cantidad de servidores supera el millar. En 8 años se alcanzará 1 millón. O sea, estamos en el 84, 8 años sería comienzos de los 90, 1 millón. Y a finales del 2000 rozará 100 millones. Entonces, lo exponencial que creció esto. Entonces, supuestamente el Internet surgiría cuando se conectaron los 3 primeros computadores. Pero no, fue tan sutil que no se dieron cuenta. O sea, esto ya es mirando retrospectivamente, como descubriendo cómo fue que surgió el Internet unos años más adelante. Y aparece el primer computador muy parecido a lo que ya empezamos a utilizar, ¿sí? Aunque ya ahorita eso ha variado, ya mucha gente utilizamos dispositivos móviles, celulares, tablets, pero digamos que con monitor, mouse, teclado, fue en el 85. Vimos que en los 70 surgió Microsoft como empresa, acá ya sale a acciones, a bolsa de valores. Esto es fundamental, o sea, el hecho no es que, sí, Microsoft sale ya, no. Esto marca un cambio en las empresas de tecnología y en el mundo, porque cuando una empresa llega a la bolsa de valores no es decir, mire, es que yo hago las empanadas más ricas del planeta y las voy a vender y valoran la empresa y vale $1 millón. No.
Acá cuando una empresa llega acá es cuánto va a valer la empresa a futuro. En los próximos 10, 20, 100 años, puede ser. O sea, por eso es que en la bolsa de valores llegan empresas de petróleos, de tecnología, de muchas cosas. Acá cuando Microsoft, chicos, llega a la bolsa de valores es porque empiezan a apostar que al futuro la tecnología, los computadores iban a ser tan importantes que iban a revolucionar, ¿sí? Y mire, pues no se equivocaron. Hoy y solo antes de la pandemia ya, o sea, Microsoft era una empresa grandísima, pero para que se den cuenta la visión de estos innovadores, o sea, ellos visualizaban antes de tiempo, muchos años antes, lo que iba a pasar. Chat, ahorita todo tiene chat, el WhatsApp, todo, el chat tiene chat, o sea, pero en esa época, en el 88, crearon el primer sistema que un software especial para poder chatear y comunicarnos. Bueno, llegamos a los 90s, que es como la década, vamos a ver rápidamente ahí, que revolucionó el Internet como conocemos. Cosas importantes del HTML, esto que nosotros estamos viendo a través de la videoconferencia, estas diapositivas que les envié ahí por el chat, las páginas web, muchas están basadas en HTML, CSS, ya muchas versiones han salido en esos últimos años. En el 91 se presenta y ya dice, bueno, acá esta plataforma se va a llamar Internet, esta plataforma, bueno, sacan las reglas con las que va a funcionar. Detalles como el dominio, o sea, cuando entramos a universitariacolombia.edu.co, esa reglamentación de los dominios o miempresa.com, ellos fueron los que hicieron toda esa infraestructura tecnológica para poder sobre eso, los dominios, servidores y poder montar el Internet. Antes de este año, usted entrar a Internet tenía que ser casi un super programador y aprenderse los códigos, las direcciones. Después, básicamente, y eso es lo que lo hace diferente después de este lanzamiento, pues ya se facilita la navegación y pues que cualquiera pueda montar más fácilmente páginas, ¿sí? Bueno, lo último ya son los navegadores, buscadores, aparecen empresas como Amazon. Más adelante vamos a hablar de la importancia de Amazon, pero Amazon era como una panamericana, una empresa de venta de libros que lo hizo a nivel digital. Actualmente es una empresa de tecnología y su dueño hasta tiene empresas de turismo espacial y todo eso, o sea, para que se den cuenta desde el 95 acá cómo han revolucionado estos últimos 30 años. Navegadores, empresas de remate, eBay, bueno, en esa época hay todo un boom de tecnología. Los blogs, que básicamente no es una tecnología especial ni nada de eso, sino simplemente es la posibilidad de que cualquier persona podría generar el contenido. Es lo que, pues básicamente en los últimos años ya hemos visto con los youtubers o ese tipo de generadores de contenido. En los 90s, pues ya lo hicieron inicialmente con texto, que era básicamente lo que hacían los sitios. Como todavía YouTube ni siquiera existía, pues no era importante el video, pero años después se va a volver importante y actualmente con los YouTube o TikTok o ese tipo de generadores de contenidos vemos que se puede hacer. Google, ahorita también vamos a hablar de Google porque es importantísimo, virus. Bueno, y finalizamos, bueno, acá ya herramientas ya en el 2000, ya básicamente casi 10 años después que surgiera el Internet, se estabiliza un poco, muchas empresas quiebran, otras se mantienen. Aparecen, porque Wikipedia es importantísimo, chicos. Es la primera empresa que hizo cerrar negocios físicos reales. Wikipedia, ¿cuál empresa hizo cerrar? ¿Cuál nicho de empresas hizo cerrar? No, ni idea. ¿Ni idea? ¿No se les ocurre? Los libros Las de bibliotecas. investigación, bibliotecas. Las bibliotecas del Lexis 22, por allá, el Educar, había unas enciclopedias. Antes, habían unas enciclopedias muy bonitas que los papás nos compraban o las vendían en los colegios y que
Entonces, pues bibliotecas, digamos que todavía existen porque hay mucha documentación y sirve mucho. Pero las enciclopedias básicamente desaparecieron. O sea, en ningún país venden enciclopedias actualmente, ¿sí? O sea, hagan la prueba, escuchen en radio, ¿no? Que se murió tal periodista famoso. Usted va a ver de inmediato y ya alguien actualizó. Fecha, fallecimiento, sí. Porque es una super biblioteca y tiene sus contras también, porque pues cuando hay un tema que hay dos puntos de vista, pues, ¿no? Que mi verdad, que su verdad, bueno, pero ya digamos que eso ya es parte de la condición humana. Pero como herramienta tecnológica, la Wikipedia, y miren que este señor, digamos que muy visionario en el sentido de que podría fácilmente hacer una alianza con Facebook, con todos esos grandes monstruos de tecnología y colocar un código y con publicidad ahí tener plata, ¿sí? Pero él mantiene la Wikipedia lo más sin publicidad ni nada. Y él, si se han dado cuenta ustedes que hacen todas las tareas ahí por Wikipedia, que a veces aparece, haga una donación acá, que $10, $5, no sé qué, sí, no sé si se han dado cuenta, es por eso, porque para mantener toda esa infraestructura y esa tecnología, pues vale millones de dólares y porque funciona en todo el mundo. Pero es un caso particular para que se den cuenta que lo que hace la tecnología, ¿sí? Bueno, música, revolucionó, eso es el iTunes, una forma de bajar música que antes era ilegal. Facebook también, miren, en el 2004, hasta ahora, hasta para los 20 años, sale la red social, también vamos a hablar de YouTube, ¿sí? Esto también revolucionó, ¿sí? 2006, 1.100 millones de usuarios. Las cifras de crecimiento de Internet no paran en esa época, miren. A esta altura se especula que para el año 2015 habrá 2.000 millones de usuarios. Tengamos en cuenta que habitantes en la Tierra son 7.000 millones. Creo que esta cifra ya va alrededor del 40% de personas conectadas. Cuando hablamos de personas conectadas, son cierto número de horas a la semana. Creo que si se conectan más de 8 horas a la semana ya, sí. Entonces, casi ya, y mire, todo lo que ha logrado y ni la mitad de la población está conectada. Imagínense cuando se conecte toda la población. O sea, todavía falta mucho. Hay muchos proyectos ahí para hacer eso. Bueno, ya esta la finalizamos con el lanzamiento de los dispositivos móviles en el 2007. Ya hace más de 13, 14 años, pero básicamente, muy rápidamente vimos como tres eras de lo que es la convergencia tecnológica y sobre todo lo que es el desarrollo de Internet. Porque lo vimos desde la parte básica, que bueno, que en los 60, los computadores, toda esa serie de tecnologías. Entonces digamos que toda esa parte que permitió que surgiera el Internet como lo conocemos. Después viene la parte de los 90, que es el Internet como lo conocemos, que es desde un computador, digámoslo así, desde que ya serían las páginas web, los servicios, hasta el mismo YouTube y todo ese tipo de tecnologías, ¿sí? Los correos electrónicos, que cualquier persona podría tener un correo electrónico, hasta tener sus páginas web comerciales, listo. Todo ese boom, nuevos negocios, listo. Y la última etapa, que es lo que hemos vivido después de los dispositivos móviles, que ya son las aplicaciones Twitter, Facebook, muchas funcionaban en computador y muchas son exclusivas ya de celulares, como el mismo Instagram. Saben que el Instagram funciona aunque usted puede ver ciertas cosas desde el computador, pero todas las utilidades están ya es desde el dispositivo móvil. El mismo TikTok, ¿sí? Entonces, toda esta última parte, digamos que ha revolucionado el desarrollo. Y muchas industrias, por ejemplo, TikTok, que es una red social que están utilizando los más chicos, ya en varias, son videos muy cortos, no sé si todos lo han visto por ahí a los hijos o lo han cacharreado, a los sobrinos. Salen unos tracks de audio y los chicos hacen fonomímica, se arremedan o hacen unos retos, y esos tracks de audio muchos se han vuelto famosos solos ahí. O sea, el solo track de audio se vuelve famoso cortitico y después crean canciones largas con esos tracks de audio. O sea, han revolucionado la industria de la música. Hay gente chicos que se están ganando millones de dólares por hacer sus tales retos ahí. Pero para que se den cuenta
que eso no era predecible, no era lógico, y empiezan a surgir muchas herramientas ahí alrededor de eso. Entonces, ya para cerrar este tema inicial y empezar a descubrir qué empresas han tenido éxito en esta parte de convergencia tecnológica, entonces vemos cómo Internet es una consecuencia de la convergencia tecnológica, ¿sí? Que no se planeó, que convergieron muchas tecnologías, que convergieron muchas personas, para que durante muchas décadas, de pronto sin darse cuenta, se desarrollaran las tecnologías necesarias. Algo importante fue ya que en los 90 esos señores como Victor Cerf y varios que mencionaban ahorita, vieron el potencial y dijeron, sí, mire, esto se puede llamar así y va a tener X, Y, Z y puede hacerse esto, y ya le dio como la fachada final o el resultado final a lo que nosotros podríamos utilizar. ¿Listos? Bueno. Vamos a hablar ahí de dos temas importantes que nos pueden servir, por ejemplo, que los mencionamos muy rápidamente en las diapositivas, y acá los vamos a explicar un poquito más, que es sobre todo Google y Facebook como Big Tech, o sea, ese término son grandes empresas de tecnología. Sí es importante que ustedes como administradores, como contadores, empiecen a manejar este tipo de temas, porque hay muchas cosas de privacidad de los usuarios. Si ustedes trabajan en una empresa, por ejemplo, lo de Aveas Data, o sea, ustedes llegan a una empresa y van a administrar, y si tiene página web, y mire que hay una legislación en Colombia para el tratamiento de datos. A futuro la seguridad informática va a ser clave, ¿sí? O sea, si ustedes son administradores, son gerentes, son dueños de una empresa y les roban la información de sus clientes, ustedes legalmente responden, ¿sí? Si son contadores y les roban la información de sus clientes, ustedes responden, ¿sí? No solo, o sea, uno no como funcionario, sino como empresa. O sea, responde la empresa, los gerentes y los líderes de procesos de cada uno de los. Entonces, miren que son cosas que hace unos años uno era como, ay, no, yo como que no me gusta la tecnología. Pero mire que acá, y lo que les decía al comienzo de la charla, los sistemas nos convergieron, ya estamos ahí metidos, gústenos o no. Y solo ustedes, les digo, solo hay un temita que les dejo ahí de tarea para que vayan a mirar. Averigüen toda la ley de Aveas Data. Cómo responden las personas, cuáles son los responsables de las personas de una empresa en caso de pérdida o mal uso de información, ¿sí? Que ahorita está muy frito y eso, pero conforme vayan pasando los años, vayan saliendo, en unos años puede salir una ley, no, mire que todas las empresas de salud deben tener tantas medidas de seguridad, o todas las empresas que tengan niños como clientes, ¿sí? Y usted está trabajando en una empresa de esas, ¿sí? O todas las empresas de seguridad, no sé, ¿sí? Entonces, para que se den cuenta que ya no, esto no es exclusivo de ingenieros de sistemas, sino debemos tener, digamos que los conceptos y las bases, y estar leyendo de todos estos temas de seguridad informática, de Big Data, de mucha información, porque eso ya nos afecta. ¿Por qué Google? Digamos que son dos casos exitosos, Google y Facebook, y fueron los primeros en convertirse en esas grandes empresas. ¿Por qué se llaman Big Tech? Porque muchas de esas empresas tienen más presupuesto que muchos países, y estamos hablando casi de la mayoría de países. Dos, funcionan a nivel global, ¿sí? Y tres, cualquier empresa las puede llegar a utilizar y necesitar, ¿sí? Bueno, ¿qué es Google? A ver, ¿quién me dice qué es Google? Un buscador. Un buscador. Un buscador. Es un buscador, ¿cierto? Entonces, listo. Digamos que la primera herramienta que nosotros vimos de Google, que se nos viene a la cabeza, es eso, un buscador. ¿Y ellos cómo ganan plata? O sea, si yo le digo que me busque novia, ¿yo le pago? ¿O que me busque la tarea, yo le pago? Entonces, es una empresa, ustedes que son administradores de contadores, o sea, a punta de búsquedas ganan plata, ¿o qué? Información.
Pues de la navegación de las personas, pienso yo. Personas, tecnología. Y mire lo Publicidad, importante, por profe. eso quería que hiciéramos ese análisis, porque sí, y ya estamos metidos todos acá y vamos a hacer ese análisis como personas y como empresas también, porque ahí vamos a ver qué es lo que hace y ese que hace nos sirve también como empresa. Entonces, pues sí es un buscador, una de las herramientas es buscador, pero ¿cómo hace plata ellos? ¿Sí? Con publicidad, profe. Publicidad. Esta es la partecita, la parte clave. Google en realidad es una agencia de publicidad, chicos. Y mire que nos cambia totalmente. Uno pensaba que es una empresa de tecnología, que es una empresa de correos, que es una empresa de búsquedas, que es una empresa de... No, ellos brindan es publicidad, ¿sí? El negocio de ellos es la publicidad. Ellos son algo parecido porque básicamente lo que ellos revolucionaron fue el negocio de la publicidad. O sea, ellos son competencia de los canales de televisión, son de los medios alternativos, que no eran alternativos, de los medios convencionales, los periódicos. Ellos son la competencia de ellos. O sea, básicamente, ¿qué lograron? Fueron un negocio exitoso que lograron la convergencia la primera herramienta que fue el Internet, lo lograron hacer comercialmente y lo hicieron muy, muy eficaz. ¿Cómo lo lograron? Pues resulta que si yo busco acá cualquier tema, ¿están viendo en mi navegador? ¿Sí? Sí, señor. O sea, si yo busco un tema, zapatos, él me empieza a varias cosas. Él me empieza a georreferenciar. Esto es publicidad paga. Cada empresa, acá Fiti, acá Mercedes, no sé qué, pagó para que esto me aparezca de primeras. Esto, pues digamos que esto ya lo puede alguien colocar de manera gratuita, pero cada vez que un anuncio, y yo le doy clic, por ejemplo, acá le voy a dar clic a este, al haberle dado clic, a Fiti le cobraron algo. Pues en realidad, debido a la pandemia, este negocio de la publicidad se disparó, porque Google básicamente lo que hizo fue democratizar la publicidad, ¿sí? Entonces, ¿el qué hizo? Cualquier persona puede, en teoría, porque esto cambió, la pandemia cambió las reglas del juego. En teoría usted monta su puesto de empanadas, yo monto mi puesto de empanadas, hago mi página web y yo publico y lo puedo llegar a hacer. Pero la pandemia cambió las reglas del juego. ¿En qué sentido? Resulta que la publicidad, Google no decía, este anuncio vale 5 pesos, 1,000 pesos, 100,000 pesos. Él lo dijo, no, ustedes mismos van a poner su precio. ¿Y cómo lo van a hacer? Con oferta y demanda. Entre más empresas pauten el mismo término, esta palabra sube de precio. ¿Sí? Profe, o sea que las empresas pagan por decirlo así como el posicionamiento ahí en Google, ¿sí? Tal cual. El negocio de ellos es este. Google Ads. Usted acá con su cuenta de Gmail o su cuenta, usted empieza como empresario, como administrador, y acá usted empieza a decir, no es tan fácil, o sea, toca leerlo, sí, digamos que analizarlo, pero eso es lo que hace, y es lo importante que ustedes, sobre todo los que están dando administración y los contadores también, porque para que cómo cobran ellos, ellos, mire, el negocio de ellos es eso, mire, es la publicidad. Entonces, ellos no le cobran a usted que está buscando los zapatos, o yo que estoy comprando mis zapatos, no, sino le cobra acá a los de Afiti, y le cobra acá hay otra señora, Mercedes Campuzano, no sé qué. Si le damos clic ahí me debe cargar una página. Esta señora pautó algo ahí por ese anuncio, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hizo Google? O sea, Google llegó y se inventó el super negocio que fue lo siguiente, que este buscador básicamente se georreferencia a la ubicación que usted esté. O sea, si yo estoy acá en una ciudad, usted está en Bogotá, que está en Medellín, en otro país, lo que usted le carga ahí es totalmente diferente, ¿sí? 2, esto fue en los 90. Ahorita lo está haciendo casi personalizado.
ustedes saben qué es la visión de una empresa, ¿cierto? Que es cómo se ve una empresa en unos años, ¿cierto? Como cuál es el core, el corazón de la empresa en unos años. Básicamente la visión de Google decía que algún día usted va a prender su dispositivo, porque ya no hablan de computadores, usted va a prender su dispositivo y va a aparecer lo que quiere buscar. ¿Qué creen eso? ¿Posible? ¿Imposible? ¿Ustedes creen que algún día van a prender su celular y va a aparecer, ay, el vallenato que quería escuchar? O el Advil que quería no sé qué, o los zapatos que quería, ay, ¿sí? O ya les ha pasado algo parecido, que empiezan a hablar y le empieza a aparecer, uy, A mí me ha pasado, la verdad, profe. Eso es como el ¿sí? algoritmo, digo yo. A mí me ha pasado. El algoritmo, que todo eso ya hablamos de esos términos, y miren que es importantísimo empezar a hablar eso y no se dejar con el algoritmo decir que el algoritmo que es como lo mismo que un ánima en pena, una cosa que no sabemos qué es, pero sí existe. No, o sea, tenemos que empezar a ser conscientes de eso porque de eso se trata. Entonces, analicemos ahora sí esto, listo. Entonces, mire lo que nos regaló Google. Google nos dice, no, usted busque como usuarios, el buscador, ¿cierto? Bueno, segunda cosa que nos regaló, el navegador. Casi todos utilizamos Chrome, ¿cierto? Nuestro navegadorcito Chrome. ¿Chrome de qué empresa es? De Google. Si no sabían, les aclaro, es de Google. Y mire lo que nos hizo Google. Hace un año nos dijo, coloque su correo. Por acá aparece mi correo. Entonces, ¿para qué? No, para que se le sincronice todo y usted no, bueno, y no se le olviden las claves. Chévere. ¿Qué hace eso? Que así yo ya no esté en Google y esté en Facebook o esté en ventana incógnito buscando porquerías, lo que sea, Google sabe. Google sabe lo que usted está haciendo así usted no está en Google. ¿Sí? Entonces, toda esta información, él sabe lo que usted buscó, si está buscando zapatos, si está buscando celular, si está buscando desayunos, lo que está, todo eso lo sabe. Sabe, así esté por fuera de Google. El navegador, todo eso, digamos que lo sabe. ¿Gmail de quién es? De Google también. De Google, sí. También, muchachos. Entonces, que tienen el Drive, que si hizo los trabajos, que si se lo pasó un compañero y usted solo le modificó los colores, que si está enviando las hojas de vida, que si usted está metido a una red social, porque casi siempre que usted se mete a una red social le piden un correo, entonces ahí le llegan las notificaciones. Entonces, así él no tenga acceso ahí a lo que está, pero sí sabe que usted se metió a eso, ¿sí? YouTube, ¿de quién es? De Google. YouTube lo compró hace muchos años Google y usted para poder ver su YouTube le piden su correo, ¿no? Entonces ahí aparecen todos sus playlists. Entonces su YouTube en realidad es diferentísimo al de su primo, hermano, novio, novia, amigo. Es diferente. Él ya es personalizado y ese es el punto que quiero llegar. Ya todos estos servicios son individualizados y personalizados. Como cuando usted llega a una casa y ve un computador prendido y ve ahí los muñequitos de la vaca, bueno, acá hay niños. Porque él automáticamente todos sus registros los empieza a guardar y él empieza a personalizar. Y así nos podemos quedar toda la noche mirando servicios. Google tiene cientos de servicios, ya unos profesionales de empresas. Acá estamos mirando solo personales. Miremos uno último. Celular Android. Muchos tenemos celular Android, ¿cierto? Sí. Y en Colombia una gran mayoría. Ya no sé, yo sé que hay unos pudientes que ya tienen el iPhone y no sé qué, pero es lo mismo, o sea, con iPhone pasa lo mismo. O sea, esto mismo que estamos viendo en Google, el negocio de Apple es lo mismo, que su música, no sé qué, es lo mismo. O sea, ahí es muy parecido. Sino que es más exclusivo y el hardware, le vende el software y le vende los servicios y le vende el cable y le vende todo, pero básicamente es lo mismo, analizan información y todo eso, bueno, porque el negocio es eso. Pero bueno, miremos lo de los mortales. Mucha gente tenemos Android, no sé qué, listo. ¿Qué pasa? Resulta que con solo estos 5 servicios que son básicos, ¿sí? ¿Qué estamos detectando? Entonces ya sabemos todo lo que busca,
en ventana incógnito todos los correos que envía, los contactos, toda su red, lo que tiene en YouTube, los videos, lo que le deprime, sus creencias religiosas, si creen los marcianos, todo lo que usted busca, ahí va a aparecer. Encima, en el Android, automáticamente sabe qué celular tiene, si tiene plan de datos, a qué horas puso la alarma, a quién se le roba el Wi-Fi, todo esas, las aplicaciones, si tiene Tinder, si no tiene, todas las aplicaciones, toda esa información, él la tiene, ¿sí? Ahora imagínese esa información almacenada por años, 5, 10, 15, 20 años. Eso básicamente se va a convertir en un modelo de Big Data o un modelo matemático de uno mismo, y por eso es que la publicidad se vuelve tan objetiva y tan precisa, ¿sí? Entonces, básicamente ellos, todo lo que nuestro comportamiento lo ha pasado a números, datos, por eso es que ellos saben tanto de nosotros. Y por eso es que en Europa y en eso muchas empresas le están peleando. En Australia ahorita le están peleando, aunque por otra cosa de noticias, pero porque ellos básicamente, estas Big Tech se volvieron agencias de publicidad, pero miren qué están vendiendo. Nos están vendiendo eso a nosotros, ¿sí? No es que sean tan precisos. Ay, sí, el pobre profesor Alberto le tocó reemplazar al ingeniero José Antonio porque se enfermó de la voz. No son tan precisos, pero él sí llega y coge los datos de todos y me dice, bueno, los gustos, edades socioeconómicas, gustos, no sé qué, situación económica, no sé qué, y empieza a acomodarle la publicidad. Entonces, por el otro lado, acá está, yo como empresario, yo llego cuando, nosotros como empresarios, ¿cómo podemos utilizar estos datos? Pues acá desde Google Ads, que es la parte de publicidad de ellos, yo me inscribo, ingreso un presupuesto, no es tan fácil, toca, de por sí que ellos por acá tienen una forma de los que están interesados a aprender a hacer publicidad acá como una universidad y para que se profesionalicen en esta parte de publicidad, pero en resumidas cuentas, un presupuesto crea unos anuncios, digamos con unos productos, y ellos ya empiezan a compartir acá. Entonces yo digo, bueno, yo tengo una empresa de empanadas, ¿sí? Pero solo las vendo en el norte de Bogotá o en Medellín, y con estas características, tengo empanadas de pollo, jamón, no sé qué, frías, calientes, no sé qué, y mando mis servicios, mando mi presupuesto, y ahí ya empiezo a utilizar, digamos que, ¿y qué ha hecho Google? Pues básicamente ya sabe quiénes están interesados, cuándo le dio hambre, si usted está buscando restaurantes es porque le dio hambre, que si están, toda esta publicidad la empieza a rastrear y a manejar conforme a lo que usted lo ha rastreado y lo está. Sabe si usted va a comprar a domicilio, sabe si usted está utilizando Rappi o simplemente busque y después va a comprar. Toda esta información la empieza a almacenar y organizar, ¿sí? Entonces, ahí están los dos puntos de vista, tanto nosotros como producto, o sea, si utilizamos el buscador de Google, si utilizamos el navegador, si tenemos cuenta de Gmail, si vemos videos en YouTube y si tenemos Android, pues tenemos. Si no, no, pues no, yo utilizo iPhone, bueno, pues también, sí, le va a ser más difícil, pero también le va a poder rastrear, sí. Entonces, miren lo importante que es empezar a ser conscientes cómo funciona eso. Y no es para llegar al sentido paranoico de que, ay, sí, me están rastreando, que sí, bueno, ya nos están rastreando. El hecho de que, ¿cómo me puedo proteger? Pues la única es borrar todo esto, es la única, ¿sí? O sea, ellos tienen a los mejores abogados, a los mejores ingenieros, la única, ¿sí? La única es, si yo no quiero, pero si yo hago parte de, pues, ser consciente de esto, y acá viene el otro lado. También como empresario, pues puedo pasarnos al lado oscuro, entre comillas, y cómo puedo aprovechar esta publicidad digital, que es lo que hacen ellos, para potenciar mi empresa. Obviamente, el costo debido a la pandemia cambió mucho, ¿sí? Antes de la pandemia hacer una publicidad era muchísimo más económico, como funcionaba con oferta y demanda, ¿sí? O sea, la oferta de los anuncios lo hacían los mismos empresarios, o sea, si son 5 empresas de zapatos, y bueno, yo ofrezco 500 por pues todos se mantenían ese precio. Pero si ya no son 5, sino 50, 100, pues obviamente eso hace que más el precio aumente. Bueno, ¿preguntas hasta ahí? Claro.
Bueno, Sí, señor. con Facebook Sí, señor. es algo parecido, hagamos un pequeño análisis, pero es parecido. Con Facebook pasa lo mismo. Facebook, ¿qué es? Es una Big Tech también, o sea, cuando hablamos de superempresa que funciona en todo el mundo, también es de publicidad, también logró hábilmente Mark Zuckerberg lograrla posicionar, hace lo mismo, pero de otra manera, o sea, y de por sí que en este momento ya es más efectiva y más económica Facebook para los que quieran incursionar en publicidad digital para sus empresas o sus emprendimientos. En este momento está siendo más efectiva Facebook y más económica que Google. ¿Por qué? Primero, bueno, el primero, pues su red social, ¿no? Que es la básica, que es la que todo el mundo tiene, ya muchos no utilizan, pero está, ¿sí? Usted en algún momento lo registró. Y acá viene lo que hizo a esta red importante, tan importante o tan diferente a las demás, que fue las conexiones. Las conexiones fueron importantísimas porque básicamente al yo, que este es mi amigo, mi conocido del colegio, no sé qué, se creó, hizo un análisis socioeconómico y cultural de muchas, de todos nosotros, de ciudades, de personas, y básicamente, o sea, para que se den cuenta, esta red social trabajan más psicólogos y sociólogos analizando el comportamiento que programadores, ¿sí? O sea, acá esta red social es interesantísima porque lo que hace es como analizar el comportamiento y sobre eso pues también manejan, digamos que la parte de publicidad. Entonces dice, no, yo estoy a salvo porque no la manejo, pero es como él analiza sus conexiones, entonces si su papá, su mamá, su hijo, alguien, la sigue utilizando, en cierto caso lo puede seguir, digamos que lo puede seguir utilizando, lo puede seguir rastreando a uno. Bueno, el segundo es el Messenger, que es el chatcito de Facebook. No sé, en un momento lo sacaron, casi ni se dieron cuenta, pero es el mismo chat que estaba dentro del Facebook, pero lo sacaron. Toda red social tiene unos ciclos, o sea, Facebook no fue la primera social, hace muchos años existieron otras, Hi-Fi, habían otras, MySpace, no sé qué, y desaparecieron. Y todo tiene su ciclo, y ellos muy hábilmente lo sabían, y por eso rápidamente Mark Zuckerberg compró muchas empresas y sacó el Messenger. El Messenger es el chatcito que en realidad estaba en el chat, por esa razón lo sacó de ahí, porque sabía que de pronto la red social iba a perder uso, pero el chat de pronto lo iba a rescatar. Eso lo hizo antes de comprar WhatsApp, ¿no? Entonces, por eso existe el Messenger de Facebook y que digamos que es el chat. Y ahí también tiene, digamos que sus canales. Entonces, en realidad es un canal totalmente diferente desde el punto de vista técnico y de publicidad. Está en Instagram, que ya fue como la versión para coger a un público más joven. Es más gráfico, es más visual. Muchos chicos están haciendo plata directamente en Instagram. Esto tiene una serie de herramientas, que esa es la ventaja, que a diferencia de Google, que alguien puede empezar un emprendimiento sin empezar a pautar, ¿sí? Entonces puede escalar más, vender zapatos, vender cosas, artesanías, algo directamente desde sus cuentas. Entonces digamos que esto ellos muy hábilmente lo hicieron. Pero entonces, bueno, ahorita lo ponemos. Y el último, bueno, tiene más, pero... el WhatsApp. Hace unas semanas o el año pasado escucharon que nos iban a cambiar unas políticas de uso, que fue noticia, y que nos iban a actualizar el WhatsApp, y la gente bravísima pasando Telegram y todo eso. Básicamente eso ellos ya lo están haciendo hace mucho tiempo, sino lo que estaban pidiendo era una autorización para evitar futuras demandas. Pero ellos lo llevan haciendo hace años, que es, analicemos una cosa, para yo crear mi red social, ¿qué nos piden? Los datos y un correo electrónico, ¿cierto? Ya últimamente es opcional con un número celular, ¿cierto? Pero básicamente casi todo el mundo que hace con el correo electrónico. El Messenger, él me pide los datos de mi celular porque él me dice, no, Alberto, sus contactos deben tener ahí también, entonces le arrastra supuestamente la información. Usted decide si sí o no la arrastra, ¿vale?
Instagram, ¿con qué lo pueden abrir? ¿Con celular o correo? Con la cuenta de Facebook o el correo. Cuenta de correo, la pueden instalar también con el Facebook. Entonces, ¿qué hace Facebook? Él empieza a pedir acá el correo, acá también a veces le pide el celular, acá le pide el celular. Entonces, mire, si usted han de darse cuenta, usted acá metió el celular y acá metió el correo, ¿sí? En WhatsApp, ¿para qué pide el celular? ¿Quién me dice para qué pide el celular? Para Porque acceder a los contactos. Pero ¿por qué en vez de yo poder ver usuario Alberto Bernal, el super profesor, él dice, no, usted no puede crear el usuario, sino que era con su teléfono, ¿cierto? Eso es lo que nos hace, ¿cierto? ¿Usted para poder utilizar el celular necesita el teléfono? O sea, el número activo, ¿o lo puede utilizar sin Sí, teléfono? señor. No, para utilizar WhatsApp uno tiene que tener la SIM card activa. Sí, ahí miren lo que sin darnos cuenta nos hizo únicamente WhatsApp, le asignó un número de identificación a cada habitante de la Tierra. O sea, su número de celular, por eso que local 571, no sé qué, 57, sí. Obviamente, que el mío tiene doble SIM card, sí, pero, o sea, pero miren lo que hicieron hábilmente, porque en realidad el WhatsApp después miren, nos hace que tenga la SIM activa y no sé qué, pero en realidad, si estuviera pensando en nosotros, eso, no, usted crea un correo a un usuario y ya se conecta. No, él necesita verificar que usted está en el país, que tenga un dispositivo móvil, al menos que tenga una o dos SIM card, bueno, porque sí, ahí se pueden ya con dos SIM card, pero básicamente está individualizando, ¿sí? Personalizando digamos que la información. Y entonces, él que empieza por detrás de su plataforma de mercadeo, él empieza a rastrear todo eso, o sea, así usted no utilice su Facebook, la red social, pero usted utiliza el Instagram, a quién sigue, sus gustos, qué celular lo instaló, ¿sí? Que si fue por conexión, todo eso. En WhatsApp, cuáles son sus contactos, usted a quiénes está agregando en contactos, a quiénes no. Toda esta información también la empieza a rastrear, ¿sí? ¿Para qué? Para que lo mismo, usted dice, bueno, pues yo no utilizo Facebook, pero cuando abre Messenger aparece una publicidad. Cuando aparece Instagram le puede aparecer alguna publicidad, ¿sí? Actualmente en WhatsApp no está apareciendo, pero ahí está arrastrando información, ¿sí? Y Facebook también tiene su canal de publicidad que es Facebook, ¿dónde está publicidad? Facebook Business. Facebook for Business, acá es toda la plataforma de mercadeo, ¿sí? Aumentar la marca, posicionar su local, aumentar las ventas, todo esto nos permite hacer, ¿sí? Hay una parte de educación, ahí donde ustedes pueden estudiar también. Esto es gracias, digamos que logrando lo que hace la convergencia tecnológica digamos que en el desarrollo de estas aplicaciones. Entonces tengan en cuenta ustedes para sus emprendimientos, para sus empresas, si quieren profundizar. Acá les voy a dejar en el chat las dos paginitas. O si no, buscan en internet, ahí con esos, las dos plataformas de publicidad, la de Google y Facebook, ofrecen planes ahí de entrenamiento, pues así no piensen volverse expertos en publicidad, pero sí como administradores, como contadores puedan conocer las bases y de pronto para sus empresas puedan llegar a promocionarlos. Entonces, ya cerrando acá, digamos que este tema, ¿por qué los mencionamos? Porque la convergencia tecnológica, digamos que fue fundamental para que primero Google, en realidad el primero que, digamos que la sacó del estadio fue Google al crear el sistema de publicidad y ya después creando su red. Y Facebook lo que hizo fue algo muy, muy parecido, creció muy rápido, compró WhatsApp, compró Instagram, lo de las historias. Ahorita el último gran competidor que está creciendo mucho es TikTok. Que todos, que esa red, que no sé qué, pero ya mirándolo desde el mundo de vista empresario,
toca mirar muy pronto ya, creo que todavía no lo están haciendo, pero muy pronto ellos van a empezar a ofrecer publicidad. El público son chicos muy pequeñitos, son chicos muy pequeñitos los que están manejando eso, pero o sea, es cuestión de tiempo para que puedan llegar. Si son productos, los chicos tienen decisiones de compra, tienen muchas cosas que pueden llegar a hacer. Todavía no están vendiendo publicidad, pero ya la están ofertando. ¿Qué quieren decir? Que, pues, que con un tiempo pues ya van a empezar a ofertar, digamos que por acá la publicidad, sala de prensa, están pendientes de esto, advertise. Sí, entonces acá todavía no, pero ¿qué quiere decir? Que ya muy pronto van a empezar a ofrecer servicios de publicidad en todo el mundo, mire. Entonces, conclusión, o sea, más que digamos que ver, todo el desarrollo tecnológico de eso, estamos viendo una aplicabilidad desde el punto de vista de casos de éxito, ¿sí? Entonces vimos Google, que desde hace muchos años, Facebook desde hace unos años, actualmente TikTok, y así van a haber muchas herramientas pues, desde el punto de vista de publicidad, ¿sí? Desde el punto de vista de publicidad, cómo han logrado, digamos que éxito. Pero hay muchas otras industrias que también lo han hecho. Pues publicidad, digamos que es como la más popular, la más, digamos que ha permitido crecer, pero tenemos otros casos. Tenemos ahí empresas que no necesariamente venden publicidad, como Amazon, por ejemplo. Amazon era una empresa que en realidad inicialmente vendía solo libros, o sea, era un almacén de compras, y actualmente, mire lo que ofrece, o sea, blockchain, migración en la nube, es una empresa, una de las divisiones de Amazon ahora es tecnología. O sea, es competencia de Google, es competencia de Microsoft. O sea, para que se den cuenta, en los 90 era un panamericana, y ahora vendes tecnología. ¿Sí? Lo mismo, esto ya es otro mundo, esto ya es grandes ligas. ¿Qué es almacenamiento en la nube? Para grandes aplicaciones, aplicaciones móviles, contabilidad en las nubes, almacenamiento. Para empresas grandes, es muy probable que cuando ustedes lleguen a trabajar en empresas grandes o ya trabajan en empresas grandes, por acá estén trabajando en este tipo de aplicaciones, o su contabilidad está montada en plataformas que estén por acá, ¿sí? Entonces, también para que se den cuenta. Bueno, estos son, digamos que unas noticias. Bueno, ¿quién me dice qué es el 5G? ¿Y cómo nos puede afectar eso? Ya para entrar al último tema. Buscan ahí en internet qué es 5G. ¿Red, profe? ¿Velocidad de red? La velocidad. Velocidad de red, pero inalámbrica, ¿no? O sea, Sí. el 5G Empezamos con el 3G, pasamos 4G y ahora 5G. Es básicamente eso, o sea, es como lo que teníamos, lo que nos venían los celulares, pero es que esto va a ofrecer una velocidad grandísima. ¿Qué beneficio nos va a traer? O sea, que básicamente usted le va a poder poner una SIM a cualquier cosa y lejísimos, y va a poder tener transmisión de video, datos. O sea, por ejemplo, eso, usted trabaja en una empresa grandísima que tiene sedes fuera de Bogotá y que la conexión era malísima, y bueno, entonces, que no sé, rastrear inventarios, la contabilidad se demoraba porque tienen que mandar a alguien, no sé, ese tipo de cosas va a pasar a segundo, porque pues digamos que no va a ser tan económico como un celular. Bueno, los celulares van a ser un poco más costosos, pero usted pone un celular ahí con una SIM card y eso va a transmitir en tiempo real video. Entonces, bueno, salidas de bodega, nuevo tipo de aplicaciones que tocaba poner alguien, no sé, un jefe de almacén para eso, ya se va a poder sistematizar, ¿sí? Que la cámara lea el código de barras y lo contabilice, o lo saque, lo sume al inventario, lo reste, bueno, como sea. Ese tipo de cosas lo va a permitir hacer, digamos que este tipo de tecnologías, ¿sí? Entonces, básicamente es ampliar la velocidad de transmisión de dispositivos móviles. Y es muchísima, o sea,
bajar películas completas en cuestión de segundos. ¿En qué se traduce eso? En aplicaciones de alta demanda en tiempo real, transmisión de datos en tiempo real, video en tiempo real, telemedicina, inventarios, que usted pueda, con menos recursos de personas, y ahí viene un tema ético, porque esto puede decir que esto va a afectar a muchas personas, muchos empleos, pero también van a aparecer nuevos otros tipos de empleos, porque quiénes van a programar esas máquinas, quién va a generar los inventarios, quién va a generar todos esos procesos, ¿no? Entonces, eso también lo deben tener en cuenta para desarrollar todos esos, digamos que tener en cuenta para manejar todos esos procesos. Bueno, la convergencia tecnológica en la actualidad, aquí ya vamos a entrar al tema final, básicamente está dividido en 4 pilares, ¿sí? No todos nos afectan directamente a digamos que a la profesión que estamos trabajando, pero hay unos que sí tocan directamente lo que estamos manejando. Entonces, por ejemplo, tenemos nanotecnología. ¿Quién me dice? Echen una buscadita en internet, ¿qué es la nanotecnología? Profesor, ¿no son los chips? Pueden ser chips, aplicación, ¿qué más es? A ver, ¿qué es nanotecnología? Creo que también se usa en la parte médica. Nano, sí. Todo lo que sea pequeñito, o sea, la parte médica se puede llegar a utilizar, sí, ya hay varias medicinas que están pensadas en eso. O sea, literalmente, bueno, literalmente dice, se define nanotecnología como el estudio, diseño, creación, síntesis y manipulación, aplicación de materiales, aparatos y sistemas funcionales a través de control de la materia a una escala muy pequeña de átomos y moléculas, o sea, muy pequeñiticas. El propósito de la nanotecnología es crear nuevas estructuras y productos que tendrían un gran impacto en la industria de la medicina, por ejemplo, pero hay muchos más de materiales y arquitectura, seguridad, ¿sí? Por ejemplo, ahorita con la pandemia, por ahí un material que apareciera, un color, por ejemplo, si detecta el virus, o sea, algo así podrían llegar al futuro a desarrollarlo, ¿sí? Entonces, esto, digamos que es uno de los pilares. Cuando hablamos de tecnología en la actualidad, esto sí marca, digamos que el futuro, ¿sí? O sea, hay mucho por descubrir acá, hay mucho, y por ejemplo, ahí es donde nos vemos una gran diferencia entre países desarrollados y países no desarrollados. Por ejemplo, ahorita los países desarrollados son los que están haciendo sus vacunas, ya sea subcontratados o que la hayan investigado, no sé qué. Si no estamos desarrollando, ahí estamos mal, ¿sí? Por ejemplo, en este tipo digamos, de elementos. Bueno, pregunta, ¿esto nos afecta a los administradores, a los contadores? Sí, no, imposible, tal vez, ciencia ficción, Star Trek, Star Wars, ¿qué creen? ¿O no? Sí, claro, porque nos vamos cambiando todos los días la información. Sí, pero bueno, pero digamos que a nivel, un material que nos cambie el desarrollo de nuestra profesión de administradores, pues No, profe. tal vez no, ¿cierto? Pues de pronto más adelante algo, no sé, que llegue una puerta y que si usted está, los colaboradores que llegaron tomados cambie de color, bueno, una vaina así, bueno, pero digamos que no es tan fácil a primer vista ver una aplicación. Pueden existir, por eso digo que utilizando la imaginación, si buscamos, por ahí vamos a encontrar algún tipo de aplicación. Pero digamos que, porque hay profesiones más, por ejemplo, algún arquitecto sí podría decir, no, que una pintura que se repare sola, o con el sol que cambie de color, o que en la noche brille, no sé, podría presentarse. Pero de pronto en administración no se ve, no la veo yo, pero digamos, démosla que no. Bueno, ¿qué es biotecnología? Busquemos ahí biotecnología. Busquen una definición ahí de biotecnología.
Aplica temas tecnológicos. Que utilice sistemas biológicos. Biológicos. La ¿Qué manipulación más? de los alimentos, Alimentos también, de las plantas, de los plantas, genes de las semillas. cambiar genéticamente Son técnicas y semillas. procesos que utilizan, pues, organismos vivos. Básicamente es eso. Entonces, básicamente la biotecnología se refiere a todas las aplicaciones de la ciencia y tecnología a organismos vivos o a sus componentes, ¿sí? Con el fin de modificar los materiales o para mejorar la producción o el conocimiento digamos que de esas semillas, células, lo que sea. O sea, es aplicable para muchas cosas, limpieza de aguas, algas, mejora de cultivos, mejora de producción de leches, carnes, sí, o sea, hasta, por ejemplo, han hecho investigaciones en las cuales, digamos que el desarrollo de ganadería está afectando al medio ambiente, entonces están haciendo carne sintética, pero que es de las mismas células de las vacas, de los animalitos. Entonces, todo eso es una serie de tecnologías que están desarrollando, cultivadas y desarrolladas con dispositivos o con unos procesos bioquímicos. Pero bueno, todo esto, digamos que se pueden llegar a aplicar a nivel de medicina, de cultivos. Pregunta, ¿nos afecta directamente a nosotros? Administradores, contadores. No, señor. No, profe. No se ve fácil, ¿cierto? Pues no, no va a no ser ya con mucha ciencia ficción que un proceso, no sé, pero no se ve, ¿cierto? Doctores, de pronto sí, de pronto, no sé, medio ambiente, los que estudian algo de medio ambiente, de pronto sí, ¿cierto? De pronto algo de alimentos, un ingeniero de alimentos creo que pueden, sí, pero de pronto administrativos, así no se ve. Digamos que, como digo, acá soñando no se podría ver así como tan fácil, no imposible, porque estamos hablando de tecnología, a futuro puede que salga alguna super herramienta que no sé qué, pero digamos que no se ve. Bueno. Tercera, infotecnología. Por favor, busquemos y vamos a hacer el mismo análisis ahorita. Busquemos ahí 2 minuticos que es infotecnología. Bueno, ¿qué encontraron de infotecnología, muchachos? Es el estudio, diseño, desarrollo, implementación, soporte o dirección de los sistemas de información computarizados, en particular del software de la aplicación y del hardware de las computadoras. Gracias, Olga. Muy bien. ¿Nos toca directamente a los administradores y contadores? Sí, Este sí. Entonces, infotecnologías. Entonces, acá ahora mire
y eso es lo que vamos a descubrir, qué herramientas, hacia dónde está actualmente, porque, y de pronto mirar hacia futuro, hacia dónde va. Se puede definir como una cultura de trabajo basada en un grupo de sofisticadas herramientas de navegación, revisión y procesamiento de información en su formato y su utilización extendida en todos los ámbitos de la sociedad, ¿sí? Básicamente, infotecnología es todo lo que tenga que ver con software, hardware, bases de datos, y esto involucra, es como tan ambiguo, pero esto involucra muchas cosas. O sea, un simple software contable, digamos que estamos hablando, digamos que de infotecnología, un simple hablo entre comillas, que pues comparado con lo que se nos avecina, que ya ahorita lo vamos a descubrir, que un software contable robusto, un ERP, un CRM, que involucra tanto las áreas de administración como las áreas contables, el ERP que maneja todos los procesos, todos esos software ustedes deben empezar a saber que por lo menos qué son y qué hacen, cómo se conectan y cómo se pueden llegar a manejar. Resulta que hay un fenómeno que se está viviendo actualmente en las organizaciones, que se está manejando muchísima información. Si nos pasa a nivel personal, que el Facebook, que nos timbra, que el WhatsApp, que no sé qué, y a veces que el correo, a nivel personal nos saturamos con información, a nivel empresarial está pasando lo mismo. Está llegando el reporte de publicidad, que la agencia que está haciendo la publicidad externa en Facebook, en Google, en volantes, en patines, en radio, lo que sea, envía un reporte. Está ya el departamento comercial que es el que hace los cierres, está ya en producción que esos cierres y empieza la parte de producción, entrega, soporte, garantía. Bueno, estoy inventando ahí unos procesos, ¿cierto? Pero eso genera tanta información que a veces es difícil, digamos que evaluarla, estar supervisándola, estar verificando que sea confiable, ¿cierto? Este fenómeno, digamos que se ve mucho, o sea, y están saturando, las organizaciones y personas estamos saturadas de tanta información que no sabemos qué hacer. Una de las soluciones que se han venido haciendo son herramientas de Big Data, ¿sí? ¿El Big Data qué es? Básicamente, voy a buscar una herramienta acá, una de las tantas. Por ejemplo, Microsoft tiene una herramienta, es una herramienta, porque el Big Data, ¿qué es? El Big Data es el análisis masivo y dinámico de gran cantidad de información, ¿sí? Masivo, o sea, mucho, dinámico, ¿sí? De gran cantidad de información en tiempo real. Eso es Big Data, o sea, usted poder conectar como un pulpo, ponerle a todas las fuentes de datos y alimentar esa información, ¿sí? Por ejemplo, creo que la alcaldía de Bogotá utilizaba los famosos dashboard, lo de las vacunas, creo que era eso. A ver si lo encuentro. Utilizaba una aplicación en Big Data, en Power BI, que decía en tiempo real lo que sacan los noticieros. Pero por acá no está en tiempo real, está con 24 horas, pero básicamente es para, no me acuerdo dónde está. Profe, es como la simplificación que ahora se necesita para todo este tipo de datos, ¿cierto? Sí, y más que simplificación es como converger, centrar toda esa información. Porque, o sea, si analizamos, hay tanta información que Excel, PowerPoint no se sabe por dónde empezar. Creo que es este, venga, miramos. No era este, a ver si carga acá. Creo que este sí es. Bueno, digamos que la carrera dice, acerca de los datos de esta página. Los datos que se publican diariamente en el Observatorio de Salud Data se obtienen entre la recopilación, que eso es lo que es Big Data, depuración, seguimiento de los datos confirmados, directamente a las fuentes de los hospitales, de todos los, no sea ciencia abierta, pero de todos los entes que ellos determinarán cuál es un dato oficial o no. Digamos que eso es secundario. Nosotros como administradores estamos como entendiendo el todo de lo que hace la aplicación de este ejemplo.
Las tablas de datos individuales son un reporte preliminar de vigilancia epidemiológica. Esta información está publicada diariamente de acuerdo a un total de casos confirmados. Ahí más o menos nos intenta como explicar. Esto es un dashboard, mira que dice Microsoft Power BI. Esto es una de las tantas herramientas. ¿Qué es Microsoft Power BI? Es Business Intelligence, inteligencia de negocios. Básicamente es un super Excel con esteroides, o sea, super potenciado, pero básicamente que él se conecta a diferentes fuentes de datos. ¿Qué son fuentes de datos? A nivel técnico, una fuente de datos puede ser un Excel, puede ser otro software, puede ser un correo, pueden ser redes sociales, y esto es Big Data, digamos que en tiempo real. Estos son unos dashboards, unos cuadros dinámicos donde se puede llegar a ver la información. Se puede llegar a, en organizaciones lo pueden llegar a manejar en tiempo real. O sea, si llega un cliente nuevo, acá cambiaría. Chin. Si se va un cliente, ta, si llega un PQR, ta, si entra una factura en tiempo real, se puede llegar a hacer este tipo de dashboard. Estos ya como son públicos, pues hacen como una validación y los datos que estamos viendo son los de ayer. Que harán una depuración, ahí harán sus cuadros que sí, que no, y después lo publicarán. Pero digamos que es muy preciso y se puede llegar a ver. La ventaja de este es que son dinámicos, o sea, nosotros podemos llegar a seleccionar, dependiendo de las fuentes de los dashboards. Obviamente estos no salen de la nada, esto toca a alguien programarlos. O sea, esto debe haber un equipo de programación que está haciendo estos dashboards, ¿sí? Y ahí usted puede seleccionar. Estos son el tipo de aplicaciones que se pueden llegar a hacer. Power BI tiene una versión gratuita, tiene una versión paga, ¿sí? Ya le empiezan a cobrar por los plugins, pero es para que nos demos cuenta de las cosas que ya actualmente estamos. O sea, cuando hablamos de Big Data, eso uno piensa, no, que eso a futuro, no. Esto, una empresa mediana ya podría empezar a tener este tipo de herramientas. ¿Qué debemos tener en cuenta? Pues que alguien debe tener el conocimiento técnico, que a veces casi siempre puede ser, pues no es que sea tan complicado, pero también el conocimiento de análisis, qué información necesito rastrear, porque no es solo conectar y conectar y conectar, sino si yo necesito entender muy bien el proceso, si es un proceso comercial, cuánto invertí, cuántos prospectos llegaron, cuántas personas compraron, se les entregó, bueno, definir muy bien todo el proceso y ya convertir eso, digamos que en alguna herramienta gráfica de este estilo. Acá es un ejemplo de lo que podemos llegar a hacer. Y eso, algo importante que quiero que se lleven hoy muchachos, o sea, el Big Data ya no es exclusivo de ingenieros de sistemas. Ustedes como administradores, como contadores, es una herramienta. Por ejemplo, los contadores que se vuelven tan duros en Excel que la empiecen de una vez a mirar y analizar, porque, o sea, un especialista es un especialista, mire que no estamos hablando de ingeniero de sistemas, sino cualquier profesional que maneje este tipo de herramientas, en este momento hoy son muy bien pagos, o sea, son muy bien pagos y se van a necesitar mucho, o sea, digamos que se van a necesitar mucho. Esta, digamos que es una de las herramientas importantísimas que digamos que se están utilizando. Se conectan a las fuentes de datos, todo esto se diseña, tiene unas herramientas, tiene unos plugins, pueden descargar la versión gratuita y digamos que lo pueden hacer. Entonces, para que se den cuenta de este tipo, estos son herramientas ya gracias a la convergencia tecnológica, a la innovación que se pueden llegar a implementar en cualquier empresa. De pronto ya la han escuchado, si no, pues ya les queda, digamos, como entre el tintero para que lo miremos. Bueno, muchachos, miremos otra, cognotecnología, el último pilar de la convergencia tecnológica. ¿Qué es y si nos puede servir en nuestra profesión?
Profe, pues no sé, lo que encuentro es que resulta aplicar los conocimientos derivados a la neurociencia para modificar o replicar el funcionamiento del cerebro y actuar sobre la mente. Ujú. Digamos, y ahí entro en la pregunta, ahí entra, digamos, el caso de Sofía, la androide. Va hacia allá, hacia la parte que es inteligencia artificial. No necesariamente, y ese es el tema que ya vamos a cerrar y vamos a hablar ya para finalizar la charla. ¿Qué es eso? O sea, básicamente primero intenta explicar cómo funciona el cerebro, el aprendizaje, el conocimiento, y ya desde el punto de aplicabilidad, aunque o sea, no está en la expresión como tal de simular el cerebro todavía, pero se están dando los pinitos hacia allá, y es el último pilar de la convergencia tecnológica que se está utilizando, que es la simulación de inteligencia artificial. ¿Por qué simulación? Porque en realidad no está claro todavía qué es la definición, o sea, si ustedes mismos miran qué es inteligencia, o sea, puede variar mucho entre qué es inteligencia, no es solo tener conocimientos, unos dicen que es prevenir y predecir ciertas cosas según los datos obtenidos, bueno, hay muchas variaciones ahí, pero digamos que ya llevándolo a un punto de vista práctico, sí hay un tema que es el tema de inteligencia artificial. Y eso, lo primero que se nos viene a nosotros es eso, el robot que se nos va a quitar el puesto y nos va a pensar y nos va a quitar ahí la máquina, digamos que nos va a reemplazar a nosotros como profesionales, como personas. Pero hay un tema ahí que quiero que como último pilar también se den cuenta. Resulta que los robots ya los estamos haciendo y ya los están funcionando y no son máquinas, no son hardware. Un robot actualmente está funcionando y es software, ¿sí? El mismo Google y el Facebook y ese que nosotros vimos tiene unos motores, unos robots, por decirlo, o algoritmos, esos que hablamos ahorita que mencionamos, que el algoritmo en realidad es un software autónomo que empieza a aprender, ¿sí? Por ejemplo, uno de los primeros robots o inteligencias artificiales que tuvieron caso tiene que ver con Google. Resulta que Google, cuando yo hago la búsqueda, vamos otra vez la de zapatos, que ese es el que siempre sale publicidad. Resulta que no es un programador, no es el señor de Google Colombia. Ay, sí, vamos a poner cuando escriban zapatos que aparezcan esto. De pronto está el diseño, que las curvitas y eso, pero todo el contenido, todo eso ya lo ha ido alimentando un software. Un software decidió cuál era la página 1 según unos criterios. Él revisa casi 300 variables por cada sitio para decir que este es el primero, que este es el segundo, cuando alguien busca zapatos en Colombia, ¿sí? Si yo voy a México y busco zapatos, esto va a cambiar, ¿sí? Pero no es una persona, no es un grupo de editores ahí sentado eso. Lo que logró Google fue lograr hacer como ese primer algoritmo, ese bot, ese robot, que lograra darle una categorización y que él solito empezara a alimentarse, ¿sí? Entonces, eso, digamos que eso es parte de lo que se está haciendo. Esto fue tan importantísimo que Google hizo lo siguiente. Google sacó una plataforma que se llama TensorFlow. TensorFlow, acá, se los voy a copiar ahorita ya al chat. ¿Qué es TensorFlow? TensorFlow es una plataforma de aprendizaje autónomo, la base con el cual se hizo hace muchos años el navegador. O sea, a ellos les fue tan bien que sacaron este TensorFlow y ¿qué nos permite hacer? Plataformas de aprendizaje autónomo. O sea, yo puedo hacer una aplicación que, por ejemplo, creo que no existe, pero es para que se den cuenta de lo que estoy haciendo. Por ejemplo, yo tengo una empresa, una multinacional me voy a inventar algo, de temporal, para que los administradores y los contadores se den cuenta. O sea, no se me viene un nombre, ¿alguien recuerda una temporal la más grande de Colombia? ¿Cómo se llama? Una temporal grandísima, digamos. Activos. Eso. Activos. Inventémonos eso. Que manejan, me he dicho, miles, o sea, hacen un contrato y de un día a la mañana son 1000 personas que entran, 1000 personas que salen, o sea, un monstruo así.
Imagínese un software que automáticamente usted le cargue un Excel, por ejemplo, y él solo le haga el registro o le verifique en qué EPS estaba, si está activo, si está inactivo, y le saque un reporte organizadito. O sea, eso es lo que hace TensorFlow, ¿sí? Obviamente no es decirle, hágame el reporte, sino toca programarlo, toca enlazarlo a las aplicaciones, porque cuántas está mi planilla, que está no sé qué, que está no sé qué, que él se entre, loguee, verifique la cédula, mire no sé qué, o en un reporte o en otra página donde se verifique, bueno, lo que sea. Ese tipo de aplicaciones se puede llegar a hacer, y que dependiendo de eso, él mismo vaya modificando y vaya adquiriendo conocimiento, ¿sí? Ese tipo de cosas. Y no estamos hablando de cosas del futuro, esto se está haciendo actualmente, ¿sí? Entonces, ustedes como administradores, imagínense la gestión para poder verificar eso, que 1000 personas en qué EPS estaba, en qué ARL, si está en el fondo de pensiones X, Y. Eso puede tomarle semanas y muchas personas verificando con sus respectivos errores. Usted actualmente ya podría desarrollar un bot, un software. ¿No? Esto no es que con solo esto tiene, digamos que obviamente Google no iba a sacar el super software ahí, pero esto con otras capitas de software se podría llegar a hacer eso. O sea, hacer un software, imagínese una empresa cuánto se ahorraría, ¿sí? En horas, en errores, en todo eso, que cada día o una vez a la semana un software llegue, los de esta semana son estos, en rojito los que no se han afiliado, en amarillito los que menos 3 meses, y en verde los que están afiliados, en azul los que toca afiliar, no sé, algo me estoy inventando rápidamente, como una aplicación de lo que se podría llegar a hacer. O reportes de cartera, o una empresa que maneje muchas facturas y que automáticamente el software le envíe un recordatorio a los clientes para que realicen el pago, o un software que se loguee a la cuenta del banco y ya haga la conciliación bancaria. Ese tipo de cosas ya se están desarrollando, ¿sí? Entonces, por eso le digo, lo primero que se nos viene a la cabeza es el robot acá, Android ya, no, va a ser puro software, ya está funcionando, y ya este es el último pilar que se está haciendo, simular la inteligencia. Muchos de los software chatbots, que ya de pronto ustedes los han visto, de muchas páginas que usted escribe algo y le responde, y en realidad es un software respondedor automático en el cual usted escribe una pregunta, está almacenado y le da una respuesta. Son los pinitos, no están, todavía falta pulirles mucho, todavía falta años de desarrollo, pero ya grandes empresas están trabajando en ese tipo de software. Entonces, ese paradigma de quitarnos, de que nos imaginamos que no, de aquí a que llegue un software, un robot a quitarnos el puesto, sí, sí, puede pasar mucho tiempo, pero ese robot, para que llegue ese robot, tuvo que primero pasar por software, ¿sí? Y eso sí ya está pasando. Hay muchas aplicaciones, hay muchos software que están haciendo eso. Por ejemplo, software que ya he visto funcionar, hay software que verifican, usted les carga la hoja de vida, los psicólogos le cargan los resultados de las pruebas psicotécnicas, no sé qué, y el algoritmo les predice qué tasa hay de que el guarda de seguridad o el vendedor renuncia antes de menos de 3 meses. ¿Sí? Entonces, en una empresa muy grande que tiene mucha rotación de personal, basada en un algoritmo, puede llegar a tomar decisiones de ese estilo. Él le da una puntuación y dice, mire, es probable que el 95, 97, 70% o 20% que en 3 meses renuncie. ¿Sí? Y ya software, junto a los equipos de talento humano, están ayudando a tomar ese tipo de decisiones. ¿Sí? De pronto nuestras mismas hojas de vida, cuando pasamos en multinacionales, ya están siendo puntuadas, están analizadas por un software antes de que el psicólogo le dé un clic y le diga, mira, según la socioeconómico, razón donde vive, no sé qué, esta persona tiene tanto probabilidad de que tal cosa, ¿sí? Entonces, esto es lo que actualmente estamos viviendo, chicos. O sea, para que se den cuenta que no nos queda como la ilusión de que eso es el futuro, de que no, eso es el presente. 2 tareas importantes que deben empezar. Yo creo que deben empezar por Power BI, se las recomiendo tanto a administradores como contadores. Cacharren es algo muy bueno, no es nada difícil. Sí, sobre todo los contadores que
sí o sí te tendrán que volver buenos en Excel, eso ustedes lo saben. Pero si una vez van aprendiendo esto les va a servir mucho y expertos en Power BI y si se defienden en números y manejan los datos y procesos, les está yendo muy bien. Y esto pues ya requiere cierto nivel de programación que, como les digo, tampoco es nada del otro mundo, pero y ahí sí ya requiere, para sí requiere un poquito más de conocimientos de programación. Pero también que por lo menos sepan que funciona, o cuando alguien les hable, por lo menos ya puedan entender y conocerlo. Bueno, muchachos, ¿preguntas? ¿Todo No, claro? profe. Pues no es nada más, les quería compartir esa información, espero que les haya servido. Espero que lo tengan ahí en cuenta. Les voy a compartir este enlacito ahí como para que les quede. Ahí lo principal fueron los que les envié. Pero ahí como para que les quede el resumen ahí de lo que vimos. Bueno, por mí no es nada más, muchachos. Feliz noche. Espero que ya mañana el profesor José Antonio los acompañe y se mejore. Y pronto nos volvemos a ver. ¿Listos? Listo, profe, muchas gracias. Gracias, Feliz noche, muchachos. Muchas gracias por el tiempo. Profe, feliz noche. Vale. Hasta luego, profe. Gracias. Chao, Buenas noches. Hasta luego. chao, chao, muchachos.